Desde enigmáticas construcciones megalíticas hasta civilizaciones desaparecidas y fenómenos misteriosos que contradicen todas las concepciones científicas. Hoy, en el canal Top Facts, atravesaremos ruinas antiguas, nos sumergiremos en leyendas sobre hallazgos escalofriantes y intentaremos levantar el velo sobre los misterios más sorprendentes y aterradores del planeta. Míralo hasta el final, será muy interesante. Dicen que en el sur de Costa Rica existe una asombrosa colección de más de 300 esferas de piedra perfectamente redondas, capaces de desconcertar a cualquier arqueólogo. El diámetro de algunas alcanza 7 pies, es decir, más de 2 metros, y fueron fabricadas a partir de roca maciza. Los científicos suponen que los antiguos artesanos las tallaron usando piedras más pequeñas para esculpir su forma tan impecable. ¿Para qué y por qué las crearon? Sigue siendo un misterio hasta hoy. En uno de los distritos de Kentucky sucedió en el pasado un caso verdaderamente impactante. Desde el cielo caían trozos de carne. Esto ocurrió a finales del siglo XIX, y más tarde los expertos averiguaron que estos pedazos, muy probablemente, eran trozos de tejido pulmonar que los buitres pudieron soltar durante el vuelo. Suena sumamente inusual y espeluznante, pero este extraño incidente sigue siendo único entre los fenómenos naturales. En la parte noreste de Tailandia se hallan 3 formaciones rocosas masivas, que por su apariencia recuerdan a toda una familia de ballenas. Son 3 imponentes rocas ballena, formadas hace muchos millones de años, a partir de arenisca elevada por los movimientos de la corteza terrestre. El espectáculo es realmente sobrecogedor. Las rocas parecen grandes gigantes marinos nadando a través de la densa selva verde. A comienzos de la nueva década del siglo pasado, unos mineros en Canadá descubrieron los restos de una criatura prehistórica que contaba con más de 100 millones de años de antigüedad. Este nodosaurio se conservó tan bien que daba la impresión de haber caído en un sueño reciente. La masa del animal superaba varios miles de libras y medía alrededor de 6 metros de longitud. Los científicos todavía se maravillan ante este hallazgo, pues el dinosaurio conservaba incluso su armadura y detalles de su coloración. Cerca del comienzo del siglo XX se descubrió el manuscrito de Voynich, un texto plagado de misteriosos dibujos de plantas extrañas, constelaciones desconocidas para la ciencia y una escritura cifrada. Nadie sabe quién lo escribió ni con qué propósito. Los estudiosos se devanan los sesos sobre por qué muchas de las plantas representadas ni siquiera se parecen remotamente a la flora existente en nuestro planeta. ¿Será posible que el libro realmente proviniera de alguna dimensión diferente? En lo profundo de las montañas del Cáucaso, los arqueólogos encontraron antiguas construcciones megalíticas cuyas paredes casi no han sido alteradas con el paso del tiempo. Estas casas de piedra se cerraban con tapones especiales para que nadie pudiera entrar. Dentro se hallaron todo tipo de adornos, herramientas de bronce y cerámica. Objetos similares se encuentran en otros puntos del planeta, pero su verdadero origen sigue sin esclarecerse por completo. La enigmática civilización de Harappa desapareció sin dejar rastro hace muchos miles de años. Algunos creen que todo se debió a cambios climáticos, otros culpan a las guerras y enfermedades. Lo más sorprendente es lo avanzada que era su infraestructura urbana, con sistemas de drenaje y planificación. Tal vez su destino sirva como recordatorio de lo impredecibles que pueden ser los golpes del destino incluso para las sociedades más desarrolladas. El mar de los Sargazos está envuelto en numerosas leyendas. Aquí desaparecían barcos sin dejar rastro y ni siquiera se encontraban tripulaciones. Los científicos sugieren que corrientes y remolinos especiales podrían arrastrar los buques a las profundidades. Pero, ¿por qué a veces desaparecen las personas por completo y a dónde van?
sigue siendo uno de los enigmas marítimos más debatidos. En pleno centro del famoso Museo del Louvre en París, se alza una pirámide de cristal moderna, construida a finales del siglo XX y rodeada de edificios históricos. Alberga decenas de miles de obras de arte y, con sus caras transparentes, parece simbolizar la fina línea entre el pasado y el presente. Pero, ¿qué más se esconde en los tesoros del Louvre, donde no ha pisado nadie de los visitantes comunes? Un antiguo barco se hundió cerca de las costas de Grecia hace muchos siglos, llevándose algo asombroso: un mecanismo que podía predecir eclipses y rastrear las fases de la luna con una precisión inesperada para su época. Este mecanismo de anticitera no tuvo análogos en cuanto a capacidades hasta la Edad Media. ¿Cómo lograron los griegos crear un dispositivo tan complejo que hoy en día sigue desconcertando a los historiadores? Al gran unificador de China, Qin Shi Huang, se le erigió un colosal mausoleo donde, según crónicas antiguas, podrían encontrarse palacios subterráneos completos. Los investigadores suponen que allí hay ríos de mercurio y trampas mecánicas. Sin embargo, por temor a dañar artefactos únicos, los científicos aún no se apresuran a abrir todos los pasajes secretos. Tal vez sea allí donde se oculten los enigmas no resueltos de la antigüedad. No muy lejos de la costa de Japón, se descubrió una formación submarina que recuerda a una pirámide gigantesca. La isla de Yonaguni se encuentra en el límite mismo del océano, donde buceadores notaron enormes losas de piedra y formas talladas en ellas que parecen escaleras e imágenes de animales. Unos están convencidos de que se trata de vestigios de una civilización antigua, otros creen que se trata de una forma natural del relieve. Pero no se ha encontrado respuesta definitiva. En la propiedad de una granja inglesa, se encontraron extraños huecos en forma de embudo, cuya antigüedad podría medirse en decenas de millones de años. Los científicos no han llegado a un consenso sobre su origen. Hay teorías sobre impactos de meteoritos, explosiones de gas subterráneas y otros procesos naturales. Cada investigador encuentra sus propias pruebas para respaldar su hipótesis. Los llamados artefactos quimbaya son pequeñas figurillas de oro que recuerdan aviones modernos. Fueron halladas en América Latina y, según dicen los experimentos, al aumentar las copias muestran excelentes propiedades aerodinámicas. ¿Podrían estos hallazgos indicar que en la antigüedad la gente ya trataba de comprender los misterios del vuelo? En el desierto de Nazca, en Perú, pueden verse enormes dibujos de animales, plantas y figuras geométricas creados al retirar la capa superficial del terreno. Los historiadores creen que así los antiguos pueblos expresaban sus creencias rituales, por ejemplo, pidiendo agua a los cielos. Pero también existe la teoría de un gigantesco libro astronómico cuyas líneas están diseñadas para la observación de cuerpos celestes. En una de las laderas arenosas de la costa peruana se divisa un enigmático geoglifo con forma de candelabro. Nadie sabe con certeza la razón de su creación. Tal vez sirvió como punto de referencia para los navegantes o desempeñó una función ritual importante. Desde el inicio del nuevo milenio, en la costa de Columbia Británica se han encontrado repetidamente pies humanos dentro de calzado. Los análisis de ADN relacionan a algunos con personas desaparecidas tras accidentes o suicidios. Pero el hecho de que semejantes hallazgos ocurran con tanta frecuencia y resulten tan siniestros da pie a muchas teorías inquietantes. En México, cerca de la capital, se encuentra una isla inquietante cubierta de muñecas antiguas. Según la leyenda, alguien buscaba apaciguar el alma de una niña fallecida, colgando estos juguetes por toda la isla. Se dice que de noche sus ojos cobran vida y la isla adquiere una atmósfera realmente sombría.
En Norteamérica existe un montículo tallado con la forma de un animal gigantesco. Las investigaciones revelaron que en su interior se encontraron restos óseos, herramientas de cobre y diversos objetos de piedra. ¿Y con qué propósito levantó una construcción funeraria tan colosal y mística? Los científicos discuten si eran estructuras astronómicas, rituales o conmemorativas. En Polonia hay un bosque donde los troncos de pinos se curvan de manera extraña cerca del suelo, como si alguien los hubiera arqueado intencionalmente con la misma forma. Existe la versión de que así se cultivaban los árboles para fines prácticos. Otros creen que hay fuerzas naturales anómalas o incluso sobrenaturales involucradas. En una región desértica del oeste de Estados Unidos se han descubierto enormes geoglifos que solo se aprecian desde gran altura. Uno de ellos representa una especie de deidad creadora. Alguien asegura que se trata de un antiguo símbolo de culto. Otros piensan que es una forma de comunicación con el cosmos. Pero no se sabe nada con certeza. Los famosos moai de piedra en la isla de Pascua no son solo enormes cabezas, sino cuerpos completos esculpidos que simplemente están enterrados bajo tierra. En los cuerpos se han encontrado símbolos y dibujos que podrían contar las creencias de las tribus locales. ¿Por qué se requirió erigir estas estatuas y cómo se transportaban? Sigue siendo una de las cuestiones más debatidas del Océano Pacífico. En las estepas de Kazajistán se han avistado geoglifos antiguos, enormes dibujos que a veces recuerdan incluso símbolos conocidos. Científicos de diversos países, junto con agencias espaciales, tratan de desentrañar por qué fueron creados. En una de las colinas de Inglaterra se ve desde hace siglos la silueta de un caballo, tallada directamente en la roca caliza. Las leyendas cuentan que podría ser un antiguo símbolo dedicado a alguna deidad o a un evento histórico. La fecha exacta de su aparición sigue en disputa, y su contorno ha sido restaurado muchas veces, de modo que el origen definitivo de este caballo permanece envuelto en misterio. En distintos periodos de la historia, la gente ha observado el fenómeno de que el día se tornaba anormalmente oscuro, sin que se tratara de eclipses o nubes cósmicas. Los científicos mencionan la posible caída de la transparencia atmosférica, pero nadie ha determinado con exactitud qué causaba un oscurecimiento tan repentino. A mediados del siglo pasado, varias personas desaparecieron sin dejar rastro en las cercanías del pequeño pueblo de Nome. Es posible que las extremas condiciones climáticas de Alaska se llevaran sus vidas, pero en vano se buscaron cuerpos y pruebas. O están demasiado bien ocultos por la naturaleza, o la respuesta es algo más inusual, incluidas teorías fantásticas sobre visitantes de otros mundos. En las aguas del lago Michigan, a veces ocurren incidentes tan enigmáticos como en el famoso Triángulo de las Bermudas. Se conoce la historia de un avión desaparecido con muchas personas a bordo. La nave pareció desvanecerse en el aire, y más tarde se avistó un extraño resplandor rojo sobre el lago. No se encontraron restos ni huellas del desastre. Una inquietante leyenda cuenta cómo un cazador encontró un pueblo esquimal abandonado de repente. Todas las pertenencias seguían allí, incluso la comida. Algunos afirmaban haber visto en el cielo luces azules extrañas, como si observaran el asentamiento. Se hablaba incluso de la intervención de fuerzas superiores. El zumbido es como se conoce a un sonido de baja frecuencia que solo perciben algunas personas en el planeta. No se ha logrado identificar su origen, y quienes lo padecen experimentan un verdadero sufrimiento. Se ha explicado como alucinaciones, actividad sísmica o campos magnéticos. Todavía no hay una respuesta concluyente a la pregunta de por qué ocurre. La sonrisa más famosa del mundo atrae admiradores del arte desde hace siglos. Pero además de la sonrisa, se descubrieron símbolos microscópicos en los ojos de la Mona Lisa.
A comienzos del nuevo milenio, los investigadores notaron letras y cifras que solo pueden verse con lentes especiales. ¿Cuál es su significado? Sigue siendo un enigma. El Triángulo de las Bermudas es considerado uno de los lugares más enigmáticos del océano mundial. Aquí desaparecieron de forma inesperada aviones y barcos, y los rescatistas ni siquiera encontraban restos. Algunos científicos creen que la causa son anomalías geomagnéticas y olas poderosas. Otros lo atribuyen a algo sobrenatural. Sin embargo, no existe una explicación definitiva de lo que sucede en este desafortunado lugar. En Texas, en las cercanías de la ciudad de Marfa, a veces aparecen misteriosas esferas luminosas que danzan y centellean en el aire. Se atribuyen a las luces de los automóviles o a reflejos en capas de la atmósfera. Pero los testigos aseguran que estos fuegos ya se veían antes de la existencia de los coches. ¿Fenómeno místico o ilusión óptica natural? En el famoso Parque Nacional de Yellowstone, los científicos registran el ascenso del magma, y los géiseres y fuentes termales cambian periódicamente su comportamiento. Uno de los más impresionantes es la fuente termal Arcoíris, cuyos colores se deben a bacterias especiales que resisten altas temperaturas. Parece que la naturaleza aquí muestra su paleta más vibrante, algo realmente maravilloso. En uno de los templos más antiguos de la India, los investigadores descubrieron varias cámaras ocultas con monedas de oro y tesoros inconmensurables. Sin embargo, queda una sala secreta que aún no se ha abierto. Se cree que romper su sello podría traer desgracias, pero existen leyendas sobre reliquias increíbles que podrían arrojar luz sobre épocas pasadas. Dentro de la Gran Pirámide de Giza existen pasadizos angostos en la llamada Cámara de la Reina. Estos se ven interrumpidos por tapones y no se sabe a dónde conducen. Los robots de investigación encontraron allí pequeñas puertas y posibles cavidades detrás de ellas. Tal vez se oculte algo grandioso, o quizás solo sea parte del plan arquitectónico. En los pasillos con doble ángulo de la legendaria Machu Picchu se encontró una entrada sellada cuya existencia se desconocía. Surgieron especulaciones de que tras ella podría esconderse la tumba de personajes nobles o un tesoro con valiosa información histórica. Pero las autoridades de Perú todavía no permiten abrir ese pasaje, temiendo perturbar la paz de los antiguos santuarios. En el inmaculado Taj Mahal hay habitaciones a las que no se deja pasar a nadie por miedo a que la entrada de oxígeno dañe su frágil mármol. Las leyendas dicen que allí yace una maldición impuesta por los constructores. Seguramente la explicación sea algo técnico, pero los románticos prefieren creer en la mística. Este cementerio londinense es famoso por ser el lugar de descanso de personalidades reconocidas y al mismo tiempo está envuelto en historias de fantasmas e incluso vampiros, que supuestamente aparecen entre viejas lápidas. Algunos entusiastas van en busca de fotos y videos sensacionales, afirmando que Highgate guarda secretos de ultratumba. A finales de la década de los 70 del siglo pasado, un radiotelescopio registró una señal inusualmente fuerte proveniente del espacio, que duró alrededor de 1 minuto. Nadie ha identificado su origen. Tal vez fuera una falla accidental del equipo, pero la idea de un contacto con inteligencias extraterrestres sigue inquietando a los aficionados a los misterios astronómicos. En una región de Turquía, los arqueólogos encontraron monolitos cuya antigüedad supera decenas de siglos. Estas altas losas de piedra vertical están adornadas con relieves de animales. Hay quien dice que podría ser uno de los primeros santuarios de la humanidad, surgido mucho antes del apogeo de las civilizaciones conocidas.
A mediados de la década de los 40 del siglo pasado, aviones de combate de la Armada de Estados Unidos partieron en un vuelo de entrenamiento y desaparecieron sin dejar rastro al sobrevolar la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas. Las investigaciones oficiales culparon al mal tiempo y al factor humano, pero los amantes de las teorías conspirativas insisten en versiones paranormales. A finales de la década de los 80 ocurrió uno de los sucesos más insólitos en la televisión de Estados Unidos. Una persona desconocida con una máscara de Max Headroom interrumpió la señal habitual en 2 canales, gritando frases misteriosas. A pesar de la investigación del FBI, la identidad del atacante televisivo nunca se aclaró. A mediados del siglo XIX, en Devon, Inglaterra, tras una fuerte nevada, se descubrió una extraña hilera de huellas que parecían pezuñas hendidas, que se extendía por muchos kilómetros. Se barajaron hipótesis desde canguros escapados hasta fenómenos meteorológicos, pero la leyenda de que el propio diablo paseó por la Tierra sigue intrigando a los fanáticos de lo esotérico. En la década de los 20 del siglo pasado, en un rincón remoto de Alemania, ocurrió una tragedia espeluznante. Toda una familia fue asesinada brutalmente en su propia casa. Se sospecha que el criminal se escondió en el desván y observó a sus víctimas. Nunca se reveló el motivo, aunque la policía disponía de bastantes pistas que apuntaban a que alguien conocía muy bien la vida de la familia. Los satélites detectaron en el Sahara unas extrañas manchas dispuestas en círculos regulares. Algunos creen que son los vestigios de pozos antiguos o explotaciones petrolíferas, pero también hay teorías conspirativas que sostienen que ahí podría haber existido una base extraterrestre. En Estados Unidos se erigieron tiempo atrás enormes losas de granito con mensajes grabados en varios idiomas, que abogaban por cierto orden en la vida. A esas piedras se les llamó las piedras guía de Georgia, o el Stonehenge estadounidense, y su origen está rodeado de misterio. Luego fueron destruidas de repente, dejando aún más interrogantes. ¿Quién fue el autor de ese mensaje y con qué fin se creó? En la India hay una región llamada Meghalaya, donde cada año cae una cantidad de lluvia increíblemente enorme. Nadie en el mundo puede compararse a sus aguaceros. En esta tierra brumosa, los torrentes casi nunca cesan, formando verdaderos túneles naturales de agua. En la zona baja de Dalol, la temperatura es tan elevada que casi nadie vive allí de forma permanente. El calor puede llegar a niveles extremos, y el paisaje, que parece sacado de otro planeta, fascina con su belleza tan inhóspita como cautivadora. En Melbourne, cualquier paseo en primavera puede traer sorpresas. Hace un instante brillaba el sol y de pronto llega una tormenta repentina y desciende la temperatura. Los meteorólogos reciben a menudo preguntas: ¿cómo es posible? Ellos lo explican por la ubicación de la ciudad entre el cálido continente y las corrientes oceánicas frías. Entre las islas Vagar y Tindhólmur, en las islas Feroe, se alzan los famosos farallones de Drangarnir, que parecen gigantescas puertas de roca surgiendo de las agitadas aguas del Atlántico. Se llega allí por mar o a través de una caminata exigente. Sus perfiles recortados y laderas verdes impresionan, y el incesante choque de las olas recuerda el inmenso poder de la naturaleza. En el oasis saudí de Taima se puede ver la enigmática roca Al-Nasla, dividida de forma casi perfecta en 2 partes, como si se hubiera cortado con láser. 2 piernas de piedra sostienen su monumental parte superior. Los investigadores se quiebran la cabeza para determinar si fue una erosión inusual o si hubo intervención de antiguos artesanos. En la provincia de Hunan, en China, se encuentra la increíble reserva natural de Wulingyuan, más de 3.000 pilares puntiagudos de arenisca, muchos de los cuales se elevan cientos de metros, formando un bosque fantástico de piedra. Entre estos pilares se esconden densos bosques, ríos y cuevas,
y la niebla les da un aire hechizante. Se considera que este lugar inspiró paisajes visuales en películas de Hollywood. En el lago General Carrera, en la región de la Patagonia, se hallan unas asombrosas cuevas de mármol. Su aspecto actual se debe a la acción del agua, que durante milenios fue esculpiendo patrones en la masa de mármol. El agua del lago es tan cristalina que refleja un azul extraordinario sobre las bóvedas de la cueva, dando la impresión de estar dentro de una joya. Un saliente rocoso único en Noruega, apodado la Lengua del Troll, se extiende sobre un lago a una altura de varios cientos de metros. Para llegar allí se debe emprender una ruta difícil, pero dicen que la recompensa, con vistas impresionantes y la sensación de estar volando sobre el fiordo, vale cualquier esfuerzo. En la costa este de la isla sur de Nueva Zelanda se encuentran unos cantos rodados perfectamente redondos. Las leyendas de las tribus locales cuentan que son restos de cestas para anguilas, arrojadas aquí por el mar. Los científicos consideran que estas piedras se formaron en los sedimentos durante millones de años, compactándose firmemente hasta convertirse en roca. En el estado de Utah se extiende un parque famoso por sus altísimas columnas de roca conocidas como hoodoos. Estos pilares se formaron por efectos de la intemperie y componen un anfiteatro rojo anaranjado, especialmente impresionante al amanecer y al atardecer. En el norte de los Montes Urales, en Rusia, se alzan 7 gigantescos pilares de roca, llamados desde antaño bolvanes o pilares de la erosión. Según una leyenda local, son gigantes petrificados que iban a destruir tierras sagradas y fueron castigados por fuerzas superiores. Cerca de la costa de una de las islas de California se levanta una cresta rocosa que, por su contorno, recuerda a un ave en pleno vuelo. Las manchas blancas brillantes en la superficie de la roca son rastros de las numerosas aves marinas que han elegido esta ave de piedra como lugar favorito para descansar. En las zonas áridas de Nuevo México se extiende un territorio sorprendente con formas del relieve surrealistas, huevos de piedra, columnas con forma de hongo y otras peculiares formaciones rocosas. La erosión, a lo largo de miles de años, creó allí un paisaje casi de otro mundo, a menudo utilizado para rodar películas de ciencia ficción. En Australia Occidental se encuentra una formación granítica que parece una inmensa ola marina congelada a punto de romperse sobre la Tierra. Las franjas de colores en su superficie se crearon a lo largo de muchos siglos por la acción del agua y el viento. En el estado estadounidense de Utah, dentro del Parque Nacional Arches, destaca un arco de arenisca aislado, conocido como Delicate Arch. Se formó a lo largo de periodos tan prolongados que su frágil belleza invita a reflexionar sobre el poder inmenso de la naturaleza. En la costa norte de Irlanda se encuentra la famosa Calzada del Gigante. Miles de columnas de basalto prismático formadas al enfriarse la lava. Una leyenda local la atribuye al gigante Finn McCool, quien habría construido un camino hasta Escocia para batirse con su rival. En el Geoparque Yelyu, en el norte de Taiwán, hay una escultura natural de arenisca a la que llaman cabeza de reina, por su parecido elegante con el perfil de una dama coronada. El viento y las olas marinas la desgastan sin cesar, de modo que su base se va afinando y esta maravilla podría no perdurar mucho tiempo. En Madagascar existe el llamado bosque de piedra. Agujas de piedra caliza tan afiladas y entrecruzadas que por allí parece que solo pueden moverse lémures y algunas aves poco comunes. Antiguos senderos pasan justo sobre abismos, y en las superficies lisas y puntiagudas como cuchillas soplan vientos impredecibles. En el estado de Wyoming,
En medio de las llanuras se alza un gran monolito que los nativos consideran sagrado. La Torre del Diablo se yergue casi verticalmente, con una estructura de columnas que atrae a escaladores de todo el mundo. En la parte boliviana del desierto, a gran altura en las montañas, se encuentra una roca con forma de árbol. Los vientos la han erosionado durante siglos, adelgazando más la parte inferior, y ahora toda la formación recuerda un curioso pino de piedra que crece en medio de un paisaje casi desolado. En Colorado, dentro del Parque Natural Jardín de los Dioses, se alza una enorme roca que parece apoyarse de forma precaria sobre una base diminuta. Su masa es enorme, pero permanece inmóvil durante siglos, como desafiando la ley de la gravedad. Otra maravilla del Geoparque Yehliu en Taiwán es una formación rocosa que parece una delicada zapatilla de hada. La erosión del viento y del mar esculpió esta pequeña sandalia que atrae a multitud de turistas y fotógrafos curiosos. En la gran carretera oceánica de Australia hay un grupo de altos acantilados de piedra caliza que, vistos desde lejos, parecen columnas imponentes. Aunque al principio fueron más de una decena de apóstoles, algunos ya se han desmoronado ante el embate de las olas. La fuerza del tiempo y del mar crea aquí uno de los panoramas más pintorescos del continente. Un espectáculo verdaderamente sobrecogedor. En medio del desierto de Turkmenistán arde un enorme cráter, surgido tras una fallida exploración geológica. Los científicos prendieron fuego al gas que salía, esperando que se consumiera pronto, pero las llamas no se han apagado en décadas, iluminando el paisaje nocturno y pareciendo invitar a contemplar las puertas del inframundo. Dicen que en este valle antaño se reunían los miembros de una sociedad secreta, realizando rituales místicos y guardando los secretos más peligrosos. Hay allí una capilla semiderruida, rodeada de leyendas y acantilados escarpados, desde donde en la oscuridad puede escucharse el susurro del viento, semejante a las voces de quienes partieron hace mucho tiempo. Los lugareños afirman que pasar la noche en el Valle Dale puede revolver el ánimo del viajero más valiente. Bueno, ¿cuál de estos enigmas te ha intrigado más? No olvides dejar tus comentarios, suscribirte al canal Top Facts y ver nuestros otros episodios. En el canal te espera muchísimo contenido de lo más interesante.